Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Números. Estamos en el capítulo 17 y hablábamos aquí últimamente en nuestro curso bíblico sobre esta tercera partecita del capítulo 17, sobre la vara de Aarón. El Señor dijo a Moisés: manda a los israelitas que todos los jefes de familia patriarcales te entreguen cada uno una vara. Deberán ser 12 en total. Tú escribirás el nombre de cada uno en su propia vara y en la de Leví esculpirás el nombre de Aarón, porque tendrá que haber una sola vara por cada familia. Luego las pondrás en la carpa del encuentro, delante del arca del testimonio, donde yo me encuentro con ustedes. La vara del hombre que yo elija florecerá, y así acallaré las incesantes protestas que los israelitas levantan contra ustedes. Entonces tiene un objetivo principal. Nosotros estamos en este capítulo en que decíamos que lo principal y lo elemental es justamente confirmar, es la confirmación, ¿verdad?, de esta elección de Dios hacia Aarón, porque estos otros, sobre todo la de Datán, decíamos, la de Coré y la de Abirón, querían usurpar este poder. Y ahora Dios les confirma, el liderazgo es del sumo sacerdote Aarón. Después dice, Moisés transmitió esta orden a los israelitas y todos los jefes de las familias patriarcales le entregaron una vara cada uno. Eran 12 en total, entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés las depositó delante del Señor en la carpa del testimonio. Y al día siguiente, cuando fue a la carpa del testimonio, la vara de Aarón, correspondiente a la familia de Leví, estaba florecida. Había dado brotes, flores y almendros. Imagínense, al día siguiente, o sea, hoy. Entonces es la acción de Dios. Es una forma dentro de este género literario que se está confirmando y le dijo que escriba el nombre de Aarón para decir concretamente, pero la tribu es de Leví, pero te vuelve a subrayar, ¿verdad? Cuando te dice ahí, al día siguiente la vara de Aarón, muy bien, Aarón, el nombre de Aarón, esta es la persona que está al frente, que intercede, que lo que él le pide a Dios se realiza, porque yo a él le elegí, entonces yo a él le escucho.
yo a través de él voy a actuar. Es el líder puesto al frente de la comunidad. Y no a través de estos otros, ¿verdad?, que quieren usurpar y que inventan cosas, ¿verdad? Inventan sus iglesias. Y después dice, esta vara de Aarón por una parte, pero después dice correspondiente a la familia de Leví. Correspondiente a la familia de Leví. Es decir, aquí te vuelve a insistir que tampoco Aarón está naciendo o está saliendo por su propia cuenta, como si fuese, no sé, un don fulano, un don quien, que aparece por su cuenta nomás. Aparece por su cuenta nomás. Como suele suceder, como yo le estaba diciendo. Aparece un fulano de tal, abre su iglesia, que al final de cuentas, yo me doy cuenta que esto más bien son lavado de dinero o lavado de otras cosas, ¿entiendes? Y entonces utilizan. Esto es peor todavía. Como dice la palabra de Dios, Jesús cuando dice, ¿verdad? Su pecado es doble, su pecado es doble. Su pecado es doble. No es solamente por la división que crea en la comunidad, sino que porque está utilizando a la misma religión, a la misma comunidad, para intereses, pero así, maléficos, digamos. Lavar dinero, etcétera, etcétera, a través de la religión. Imagínense, eso es maléfico. Eso es ser malo verdaderamente. Te pongo ante dos caminos. Deuteronomio 30:15, ante el bien y el mal. Sos vos el que tenés que decidir. Va a hablar ella poajina, tus acciones. Y bueno, y entonces aquí por eso vuelve a insistir. No es Aarón que él inventa una cosa por su cuenta, porque yo soy Aarón y no sé qué cosa. No. Directamente después te dice y te corrobora, correspondiente a la familia de Leví. Es decir, que está dentro de esa comunidad. No es un cuatijaño, no. Su nombre se puso ahí, pero ¿por qué? Porque Aarón es justamente el sumo sacerdote. Y mira lo que sucede. Estaba florecida, había dado brotes, flores y almendros. Había dado brotes, flores y almendros. Entonces Moisés sacó de la presencia del Señor todas las varas y se las presentó a los israelitas. Ellos las identificaron y cada uno recuperó la suya. Cada uno recuperó su cayado, ¿viste? Eso significa lo que usa hoy, por ejemplo, el obispo, ¿verdad? Entonces, como el cayado, como el bastón del buen pastor. Nosotros le llamamos el báculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está significando el líder que está al frente de la comunidad? Tendrá también todos sus defectos, sus problemas, pero es el líder que está al frente de la comunidad y que tiene que llamar. Y ciertamente que tiene que hacer trabajar a toda su comunidad, ¿verdad? No es él el único que tiene que responder a todos los problemas. Y entonces dice, a cada uno le devolvió, cada uno identificó. Esta palabrita también es fundamental. Cada uno dice que ha identificado su propio cayado, su propio bastón. ¿Por qué? Porque aquí uno puede decir lo siguiente, que Moisés va y agarra ese que floreció, este es, entonces yo le doy, le voy a dar cañejabe, porque es mi amigo, porque le voy a dar a Aarón, para decir que yo nomás le di a Aarón para que él sea. Entonces, sobre todo ahí con todas estas cuestiones también, ¿verdad? Del coronavirus, el famoso, tantos problemas en esta cuestión de adjudicaciones, ¿verdad? De remedios. Hasta jugamos con la salud, jugamos con los remedios, le damos harina. Estuve escuchando ahí, no sé, como 80% de harina y 20% al revés, Anani. Y así, cosas, imagínense. Ya, ese le adjudicamos. Ese le adjudicamos. Porque, y bueno, ¿y cuánto es tu comisión? ¿Cuánto me vas a dar? Sí, véame también. Tranquilo, ya se cargo. Ya se cargo. Justo eso es lo que aquí nos está queriendo decir, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, Moisés, inteligentemente, para que no suceda eso, dice, les hace venir a cada uno, ellos las identificaron. Mira que el autor sagrado cuando está escribiendo aquí no es un cualquier improvisado el que está escribiendo. Es una persona, y por eso que es inspirada por Dios realmente, inspirada por Dios. Y que hoy nos ayuda a nosotros, porque nosotros eso tenemos que traerlo a nuestra realidad. Le hace identificar. Más para la identificar que se. Más te para que no yo fulano de tal, entonces que estoy al frente hoy,
te haga ganar a vos la licitación, ¿verdad? Y entonces te doy, nada, tu báculo es el que vale. Yo ese acepto, porque eso a mí me interesa también por algo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por primera vez desde el 10 de marzo, los peregrinos han podido entrar en la Plaza de San Pedro y pasear junto a sus fuentes, que durante las semanas será lo único dinámico en este lugar diseñado por Bernini. Vinimos porque queremos recomenzar a vivir la ciudad y este es un buen punto de partida. Algunos museos están cerrados. Aunque el ambiente es triste, disfrutamos de esta calma. La calma de la plaza y la poca concurrencia de las personas ha animado a muchos a entrar en la basílica. Hemos llegado hasta aquí y no había casi nadie. Es extraño y cuando vimos que podíamos entrar a la basílica, entramos. Viviendo en Roma nunca nos había pasado nada como esto. Entré a la plaza y me impresionó verla vacía. Vivo muy cerca y todos los días paso por aquí. Normalmente está llena. Vi que no había muchas personas en la fila para entrar a la basílica. Aproveché y entré para verla vacía. Es impresionante. En cierto sentido es como ver Roma por primera vez. Aunque vivas aquí desde siempre, es impresionante. Incluso entrar a la basílica es mágico, ya que está totalmente vacía. Mientras que muchos vienen a ver la basílica, otros prefieren ver su impresionante estructura desde afuera. Los italianos están disfrutando pequeñas libertades como estas tras varias semanas de estricto confinamiento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Perdonas tantas veces que
Cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces, que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Nos encontramos aquí en esta cosa muy interesante, en esta narración, ¿verdad?, que se nos presenta como una historia legendaria, ciertamente, como una leyenda. Pero detrás de esta leyenda nosotros entendemos el sentido educacional, el sentido pedagógico de la Biblia, lo que el autor sagrado nos quiere enseñar. En primer lugar, nos estaba enseñando que la vara de Aarón, dice, es la que floreció, correspondiente a la tribu, a la familia de Leví, estaba florecida, había dado brotes, flores y almendros. Pero Moisés saca, dice, de la presencia del Señor todas las varas y se las presentó a los israelitas. Ellos las identificaron. Ellos las identificaron. No es que Moisés agarró y le dio a cada uno de acuerdo a su conveniencia sus propias varas. Al comienzo te dijo luego, ¿verdad?, cuando les pidió, dice, tú escribirás el nombre, dice, de cada uno en su propia vara. Tú escribirás el nombre. Al de Aarón le hizo poner incluso con su nombre, que pertenecía a la tribu de Leví. Y es esa la que floreció. Entonces dice, la identificaron y cada uno recuperó la suya.
cada uno recuperó la suya. Luego el Señor dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón delante del arca del testimonio. Vuelve a colocar esa vara de Aarón delante del testimonio. Esta arca del testimonio que representa nada más y nada menos que la presencia de Dios. A eso está representando el arca del testimonio. Y ahí lo vas a dejar. Como advertencia para los rebeldes, de nuevo, como advertencia para los rebeldes. Incluso ya teníamos una advertencia que era esta que ellos pusieron, los incensarios de los rebeldes. Ya pusieron, hicieron placa y pusieron sobre la mesa del altar. Sobre ese altar, entonces cada vez que ellos lo vean, ¿por qué esto está todo así enchapado, verdad, con este cobre? Esos fueron los incensarios que utilizaron los rebeldes, pero con esos incensarios ellos murieron, pero quedó santificado y ahora queda como advertencia para que no exista ninguna rebeldía contra los líderes, contra los que están al frente y están procurando ayudarnos a hacer bien el camino. Por otra parte, aquí entonces, queridos amigos, nos está diciendo que esta es una advertencia. Y le dice el Señor a Moisés: así alejarás de mí sus protestas. Así alejarás de mí sus protestas. Porque yo ya cuántas y o mañatas y ve, o echatas y ve. Y van a decir: esto había sucedido en aquel tiempo. Pero ahora nosotros somos conscientes. Y fíjate lo que había sucedido después como castigo, ¿verdad? Entonces alejarás de mí sus protestas y no serán castigados con la muerte, ¿viste? Y no serán castigados con la muerte. Porque el hecho de que ellos se pongan en contra del líder, lo que está llevando es a la muerte, a la comunidad, decíamos. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que interpretar esto. No simplemente de esa muerte física y, entonces yo iba a decir, pum, me caí y me morí, entonces había sido cierto. No. Esta es una historia, decíamos, legendaria. Y como historia legendaria, su función principal es enseñarnos, es la pedagogía del autor sagrado. Ahora, la muerte que existe verdaderamente entre nosotros es esa muerte de la división, esa muerte de la pelea, esa muerte del no entenderse. Somos perro y gato, padre, en mi familia. Somos perro y gato. Entonces uno mira y dice, qué pena, ¿verdad? Y eso es ahora como advertencia que nosotros vamos a poner en nuestra propia familia. ¿Cuál es ese signo profundo? Seguramente que será nuestro rezo del Santo Rosario, del encontrarnos juntos, de tener nuestro nicho. Los de Gestalt, por ejemplo, me gusta mucho porque ellos tienen su pequeña capilla, su pequeña iglesia, su pequeño santuario, digamos. El pequeño santuario ahí en la casa y ellos hacen de un rincón. Ciertamente que esto ya existían también, no es que ellos están inventando también cosas nuevas, solamente que lo han modernizado un poquitito más, ¿verdad? De acuerdo al tiempo. Pero esto siempre, mi abuela ya tenía su nicho, mi bisabuela seguramente que también, ¿verdad? Mi tatarabuela también, ¿verdad? Pero cada uno que tiene ese lugar, ese rincón, donde tiene como ese signo de la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Incluso en varios lugares, ¿verdad? En santuarios sobre todo que he visitado, se suele encontrar un lugar donde es como un museo. Pero últimamente ya no le llaman más museo, ¿verdad? Sino que le llaman justamente los recuerdos de la gracia de Dios. Los recuerdos de la gracia de Dios. Y a mí me gusta mucho más esa frasecita, ¿verdad? Recuerdos de la gracia del Señor. Recuerdos del amor de Dios. ¿Entienden? Por ejemplo, vos entrás y encontrás una muleta, encontrás una camilla, son testimonios de personas que se han curado. Testimonio de personas que se han curado. Alguna vez en el Yaguero ya sé, ¿verdad? Pero es así, uno va y ve. Y es enfermo, ¿verdad? Que estaba en muleta, por A o por B motivo, que tuvo un accidente y estaba en silla de ruedas o no sé qué cosa. Después uno se va y ve ya en eso recuerdos del amor de Dios. Por una parte, bueno, ese recuerdo que no es tan lindo del accidente, pero después la acción de Dios, cómo los ha curado, ¿verdad? Y ahí está escrito. Y no es uno o dos, miles de cosas.
miles de cosas que uno encuentra en estos lugares, ¿verdad? Bueno, esto, queridos amigos, nos invita simplemente también a crecer un poco en nuestra fe. Ahí entramos en la verdadera teología, porque esto es teología. Teología es cuando damos ese paso que va mucho más allá de la razón. Incluso para que exista entre comillas, un milagro. Nosotros no es que decimos que esto es un milagro nomás y listo y punto, ¿verdad? Sino que siempre se va haciendo todo un estudio primero. Un estudio histórico crítico, vamos a decirlo de esta manera, porque tiene que entrar en ese aspecto histórico de la persona, que esa persona se fue al médico, que los médicos le hicieron todos los estudios, los médicos tienen que demostrar que esa enfermedad es incurable o que esa enfermedad sería imposible, ¿verdad?, si no fuese la acción de Dios. Bueno, pero esto es ya una acción del milagro. Pero lo que viene a colación es después cuál es el testimonio que queda de esta acción milagrosa, de esta acción de la gracia de Dios. Aquí está entonces, esto tiene que quedar como testimonio, dice. Así como este testimonio del amor de Dios, aquí también este testimonio de una advertencia, dice, para los rebeldes. Es decir, Yeyaguana, date cuenta que la acción de Dios, que Dios nos pone al frente y pone al frente a estas personas para que puedan guiar a mi pueblo, para que ellos, yo los responsabilice. Entonces, darnos cuenta de esa acción. Y en todo caso, ayudémonos, ¿verdad?, para que esa comunidad siga creciendo en el camino del Señor. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire. Que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias. Que vuelva la prisa, el quehacer, la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría y se vaya la pena. Que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas. Canta y no llores, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo
Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los números. Estamos en el capítulo maravilloso, ¿verdad? Del capítulo 17. Decíamos que esta historia legendaria es muy interesante del florecimiento de la vara de Aarón. Representa a la tribu de Leví entre las demás tribus. Revela esta supremacía. A él yo lo he elegido, dice el Señor. Y de los levitas también, avalada por estos signos de Dios. En el relato se usa, atención, la palabra hebrea maté. Ese significa bastón, ¿verdad? Maté. Con un doble significado. Por una parte significa rama y por otra parte significa tribu. Rama, el bastón, la rama. Un pedazo, ¿verdad? Un palo. Esa rama. Y por otra parte significa también la tribu. Al igual que en nuestros tiempos, hablamos de una rama familiar. Es la rama la que florece. Es la rama de Aarón, la rama de Leví. Así se hace uso de la palabra para hablar de una tribu, el maté. El simbolismo vuelve a hacerse evidente al poner cada maté, cada rama o cada tribu en presencia de Dios para que Él dé a conocer quién es designado para servirlo en su santuario. ¿Quién es el que va a servir en el santuario? Por eso es una historia legendaria. Es una forma de decir, traen estas ramas, lo ponen ahí, lo dejan ahí. Y la que florece, la que da brotes, la que da almendro, decía hace rato el capítulo 17 justamente, ahí nosotros estábamos en el versículo 23. Había dado brotes, flores y almendros. Entonces, para decir, esta tribu es la que va a quedar encargada de estar en mi santuario. La vara de Aarón florece y da su fruto. Las demás varas son sacadas, pero la vara de Aarón será guardada después entre los objetos más sagrados como señal de elección para las funciones sacerdotales. Qué lindo entonces, queridos amigos, aquí. Las funciones sacerdotales, y aquí está marcada con la vara de Aarón. Entonces nosotros aquí estamos entendiendo muy bien que si el Señor es el que elige a la tribu de Aarón, con esto está demostrando, ¿verdad?, al pueblo que tiene que haber un liderazgo. Alguien tiene que ponerse al frente. Y este maté, es decir, esta rama, esta tribu, este bastón, este cayado, es simplemente un, decíamos, testimonio. Es un testimonio. Y así entonces también sirve, en el sentido, porque estamos hablando de los rebeldes, de aquellos que querían usurpar el poder del liderazgo, entonces como advertencia para aquellos rebeldes. Así dejarás, dice, alejarás de mí sus protestas y no serán castigados con la muerte. Entonces, cada vez que ven este maté, cada vez que ven esta rama, cada vez que ven el bastón de Aarón, entonces ellos van a alejar de mí sus protestas. Pero los israelitas dijeron a Moisés, vamos a morir, porque hemos pecado contra el Señor. Nosotros hemos presentado y ahora nos damos cuenta entonces que es Aarón quien fue elegido por el Señor. Estamos perdidos, dice, todos estamos perdidos, porque es solamente la de Aarón el que está al frente.
El que se acerque a la morada del Señor morirá. Morirá entonces. Se dan cuenta después de todos los problemas que ya han pasado a causa de este liderazgo, del no aceptar el liderazgo de Aarón o querer usurpar el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Aarón. Entonces, el que se acerque a la morada del Señor morirá. Tendrá que morir hasta el último de nosotros, le está diciendo, ¿verdad? Tendrá que morir hasta el último de nosotros. Es una pregunta retórica. ¿Ya entendé, Biota? ¿Ya entendé? ¿O será que vamos a seguir así nosotros siempre? Seguir rebelándonos, seguir haciendo pulular iglesias, seguir haciendo pulular sectas, ¿verdad? Con otras intenciones y que al final nos van destruyendo como comunidad, Entonces, muchos de los proyectos justamente antes, ¿verdad? Desde el 70 en adelante de Rockefeller, ¿verdad? Cuando quería dividir a la iglesia, justamente fue a través de las famosas sectas. Diseminó, imagínense, gasta plata para dividir a las comunidades y a las personas. Gastar plata para dividir. Y claro, porque es súper millonario y todo lo que quiera. Y entonces gasta en el mal, porque eso es ser malo. Eso es buscar la maldad, dividir al pueblo. ¿Pero por qué? Y justamente bajo esa famosa frase latina, ¿verdad? Divide ed impera. Si tú divides a la gente, después tú puedes imperar. Tú puedes ser el emperador, tú puedes hacer lo que quieras. Y eso es lo que queremos. Hoy tenemos otra manera, ¿verdad? Incluso en ese artículo, creo que en una vez le comenté, ¿verdad? Del famoso de Microsoft, ¿verdad? Que directamente también, pero millones de dólares. ¿Para qué? Y para no dividir, sino que dice para exterminar, hacer desaparecer la iglesia. Una de las frases luego que dijo, ¿verdad? En esta cuestión del coronavirus, ojalá que nunca más se abra la iglesia católica, nunca más se abran. Imagínense. Eso es justamente una maldad, ¿verdad? Eso es querer dividir, eso es querer entonces ponerse directamente a favor del mal. Cómo utilizamos las riquezas, ¿verdad? En vez de agradecer al Señor y decir toda esta inteligencia, toda esta posibilidad que me diste para que yo pueda hacer una cosa fenomenal, hermosa, hacer progresar a través de la computación, a través de los programas, cosas interesantísimas, ¿verdad? Gracias, Señor. Yo diría lo contrario, gracias, Señor, que me utilizaste a mí siendo tan limitado, porque es igualito que nosotros, manota, cada uno de nosotros nos vamos a morir. Yo soy el fulano de tal y no le tengo miedo a Dios. Eso es el temor de Dios, ¿verdad? Y entonces damos plata, por ejemplo, para el aborto, ¿verdad? Que muera la gente antes en el seno materno, para la guerra. Entonces, sí. Entonces, ¿y por qué no hacemos para la paz? ¿Y por qué no hacemos para la vida? ¿Y por qué no ayudamos verdaderamente y levantamos, ¿verdad? A esas personas que viven en la desigualdad? ¿Cuántas cosas podríamos hacer? Fíjense entonces, queridos amigos, queridos hermanos, es tan importante hacer una verdadera y profunda, ¿verdad? Reflexión, una reflexión desde Dios, una reflexión desde el corazón, dejarnos tocar por Dios. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Y eso es lo que propone, ¿verdad? Al final de cuentas el Evangelio, eso es lo que nos está proponiendo la palabra de Dios. Eso es lo que propone la Biblia. Entonces, queridos amigos, vamos a pensar eso y al mismo tiempo me parece que es una oportunidad hermosa para rezar de lo más profundo del corazón, para que exista una verdadera conversión de la sociedad, de la comunidad, de la iglesia, que somos todos nosotros la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, Una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad.
solidaridad. Renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizañas, pues saltan siempre lo mejor que hay en el otro. Gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento seguimos estudiando el libro de los Números, capítulo 17, que estamos concluyendo. Simplemente decimos los elementos que nos ha centrado principalmente en estos días. El capítulo 17 era y es, ¿verdad?, la confirmación de la elección de Aarón. Esta era nuestra preocupación y nos hemos centrado principalmente en esto. El primer elemento que nos presentó en primer lugar era con respecto a los incensarios que habían utilizado estos 250 hombres de la tribu de Coré, que han muerto, directamente han muerto por pretender el sacerdocio, decíamos, de Aarón. Entonces, vea, humano Baideigue, querer usurpar el poder de Aarón, del sumo sacerdote. Y entonces después al final el Señor mismo le dice, ¿verdad?, a Moisés, vea, Peyapotashi placa, y van a hacer una placa y le van a convertir en placas de bronce para cubrir el altar. Pero ¿cuál era el objetivo? Resultan así un testimonio de lo que ocurrió a aquellos levitas que quisieron usurpar el oficio. Tiene que ser un testimonio. Tiene que ser un testimonio. Y entonces, este tiene que ser un símbolo visible para que ellos no vuelvan a repetir. Las generaciones venideras no tienen que repetir esto. Entonces, esto también para nosotros es importante, queridos hermanos, porque nosotros seguimos repitiendo. Hay divisiones, ¿verdad? Hay muchos que quieren usurpar y usurpan por su cuenta, ¿verdad? Evidentemente. Y lo peor es que cuando en este usurpar, que hacen estas sectas, etcétera, etcétera, ¿verdad?, creando sus iglesias, creando esto, creando aquello, hay otros intereses, y esos intereses son intereses muy egoístas y muy mezquinos. Entonces este es el primer elemento, ¿verdad? En segundo lugar, en este capítulo 17 estamos haciendo como una síntesis, ¿verdad?, general de lo que hemos reflexionado. Habíamos visto la intercesión de Aarón. Aquí insistimos en la intercesión, ¿verdad?, porque hay otra rebelión también. Y en esta rebelión también hay un castigo, la muerte, la peste que les llega a esta gente. Ahora, con el incensario, él inciensa y él toma el incensario, va en medio de la gente, del pueblo, se va corriendo, se pone en medio de la asamblea y con el incienso practicó, dice, el rito de expiación a favor del pueblo. Se puso entre los muertos de pie y los vivos, y ahí cesó la plaga. Eso es lo que nos había dicho, cesó la plaga. Es decir, con esto está diciendo que Aarón es el que utiliza el incensario y cesa la plaga. Los otros absolutamente no. Es decir, en la persona de Aarón nosotros podemos encontrar ese llamado de Dios. Es él el elegido por el Señor. En esta acción litúrgica expiatoria que tiene su eficacia no por sí misma, porque los otros hicieron todo lo que vos quieras, pero donde hoy va a beber. Oye, hoy coño era payesero, hoy coño era, hacen ritos, pero no tiene la fuerza verdaderamente de un Dios que actúa a través de quién, actúa a través de los que son elegidos. En este caso está eligiendo a Aarón, a la tribu de Leví. Entonces todos los otros son simplemente prueberos, payeceros, son espiritistas, no sé, son cabaleros o lo que sea. Humiando y coi, ahí dice, esta acción litúrgica, o sea, esta acción que hacen toda esta gente, una acción expiatoria que tiene su eficacia no por sí misma. La acción de la eficacia no se realiza por un signo nada más. En un ritualismo. No podemos caer en un ritualismo porque estos son ritualismos, ¿verdad? Sino que por la acción de Dios a través de ¿quién? De su elegido, de ese líder. ¿Y quién es? Es Aarón. Aarón va corriendo, él obedece, respeta, se pone en medio del pueblo, inciensa y ahí cesa la plaga. Y por último, el tercer elemento que encontramos en este capítulo 17, nosotros encontramos esta legendaria historia del florecimiento de la vara de Aarón que habían puesto para cada tribu. Y justamente con esta intención también de confirmar.
¿cuál es la vara que florece? ¿Cuál es la vara que da sus brotes y sus frutos? Y justamente es de nuevo la vara de Aarón. Pero aquí habíamos insistido en un elemento fundamental, porque después Moisés, para no decir, no, gente con la mea, lleva hacia destruir a cada uno, una vara total, no. Les llama a cada uno y les hace identificar su propia vara. Identificando la propia vara, cada uno entonces está reconociendo, esto es lo que Dios me ha dado a mí como cualidad y cuál es mi función, cuál es la función que yo tengo dentro, ¿verdad?, de mi comunidad. La función específica de Aarón entonces es aquella de liderar, de llevar adelante el aspecto religioso entonces de la comunidad. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y esto es fundamental. Nosotros hoy en día también tenemos que estar muy cautos, ¿verdad? Y tenemos que ser muy prolijos con nuestra propia conciencia, con Dios. Pero ¿cómo nosotros le encontramos a Dios y cómo nosotros entendemos esta acción de Dios? Y lo encontramos en la comunidad. Esto lo hemos insistido y lo seguiremos insistiendo. Nuestra reflexión bíblica y sobre todo nuestro estudio bíblico es para que lleguemos al caracú de lo que el autor sagrado nos quiere enseñar. El autor sagrado aquí nos quiere enseñar que el liderazgo, el confirmar a Aarón y también, digamos, a Moisés como líder, porque después le escuchamos que la rebelión se había hecho contra Moisés y contra Aarón y contra todo lo que representa ese liderazgo de llevar adelante la comunidad. No podemos entonces dejar de lado este aspecto comunitario. Toda institucionalización, porque la comunidad, la institucionalización es elemental y fundamental para que nosotros tendamos hacia nuestro objetivo. Va el año botá, va el año de objetivo, mola año guajensejina. Y de acuerdo a eso, entonces comenzamos nosotros a hacer este camino de llegar hasta lo profundo, ¿verdad? Llegar a entender lo que Dios nos dice como comunidad. Es decir, escúchenlo. Esto también se hace una reflexión, ¿verdad?, posterior en el Nuevo Testamento, que es interesante, ¿verdad? En el momento de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, obedézcanlo. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro estudio bíblico. Les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar mañana con más estudio bíblico ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.